Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Así que tomen sus lugares. Gracias, José. ¿Sí sirvió? ¿Sí le sirvió? Sí, ok. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Primero vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija con esta reunión. ¿Sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque nos permites estar una vez más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que vienen, Señor, y disponen de su tiempo para poder estar aquí y han podido llegar, Señor. Te pido por aquellos que aún vienen en camino y no han podido venir, Señor, o aquellos que se les ha dificultado por trabajo, por una enfermedad, Señor, y si nos están siguiendo en vivo, Señor, que también seas tú, Padre eterno y glorioso, quien habla sus vidas. Yo te doy gracias por este tema, Señor, el cual vamos a compartir. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a entender, que no seamos solamente leyendo la Biblia, sino que sea la Biblia leyéndonos a nosotros, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, seguimos con nuestro estudio que tenemos, que es de Apocalipsis, ¿verdad? Ese es nuestro estudio, Apocalipsis, y que lo hemos titulado como una carta de esperanza, ¿verdad? Apocalipsis, una carta de esperanza. Entonces, ¿qué podemos encontrar, hermanos, en este libro de Apocalipsis? Vamos a encontrar no una carta de temor, ¿verdad? No una carta que nos llene de temor, porque muchas veces las personas no quieren leer Apocalipsis porque tienen miedo de lo que encuentran ahí escrito, pero realmente es una carta que trae mucha esperanza, ¿verdad? Es una carta en la cual cuando estamos en tiempos de tribulación y aflicción, podemos ir a ella y a través de ella también podemos encontrar consuelo. Y es lo que hemos visto a través ahorita de todos estos estudios que hemos estado haciendo, estudiando las iglesias locales a las cuales el apóstol Juan dirige estas cartas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada una de ellas hemos encontrado la iglesia siendo atribulada, ¿verdad? Pero también encontramos esperanza y es nuestro Señor Jesucristo quien conoce a la iglesia. Entonces podemos ver, aquí Apocalipsis nos va apuntando de que la tribulación está y siempre las iglesias han estado atribuladas, siempre han estado atribuladas, han pasado por esos periodos de tribulación, pero es el Señor quien nos prometió la vida eterna, ¿verdad? Entonces, muy bien. A lo que hemos visto también es que el Señor no promete librarnos de la tribulación, pero sí promete nuestra salvación, ¿verdad? Y ahí ayudarnos, y Él es quien hace que nosotros perseveramos. Ok, hermanos, vamos a ver el día de hoy la última de las iglesias, ¿verdad? Que es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia de la Odisea es la que vamos a ver, y esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22, la iglesia, la Odisea, que algunos teólogos la han titulado como la iglesia con una fe tibia, ¿verdad? La iglesia con una fe tibia o una iglesia autosuficiente. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, y aquí hemos estado estudiando las iglesias locales, y obviamente cuando el Señor está hablando al ángel de la iglesia, ¿a quién se refiere? A los pastores, ¿verdad? Aquellos que están velando por la iglesia. Este es el ángel, ¿verdad? El ángel se refiere a esos pastores que están velando. Pero entonces, aquí vamos a encontrar algo muy, muy triste en esta iglesia local, ¿verdad? De las cuales describe Apocalipsis. Entonces, podemos ver en las otras iglesias que aunque el Señor las reprendía, el Señor las exhortaba y les hacía una llamada de atención, pero podemos ver que en ciertas cosas terminaba con un elogio y les terminaba diciendo: yo conozco tus obras. En todo dice, no, yo conozco, y termina siempre reprendiendo ciertas cosas, pero en otras termina elogiándolas. Pero esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, pero esto lo has hecho bien. Pero lo triste aquí con esta iglesia de Laodicea es que no hay nada digno de alabanza. No encontramos nada digno de alabanza. No encontramos que el Señor le elogie algo y le diga: esto sí lo estás haciendo bien. No hay nada digno de alabanza. Algunos pensarían, inclusive, o pensaríamos que quizás eso no era una iglesia, ¿verdad? Diríamos, pues no hay nada digno de alabanza, eso no es una iglesia. Quizás algunos pensarían que hasta de plano eso es una secta, ¿verdad? Quizás porque, pues, ¿qué pasa? Que no ha sido aún elogiada. Pero sí es una iglesia local. Es una iglesia a la cual el Señor Jesucristo se está dirigiendo, y es la iglesia de Cristo. Sí, es la iglesia de Cristo. Y esto, hermanos, es donde nos vuela la cabeza, porque es aquí donde encontramos la misericordia y la gracia de Dios. A pesar de que no encontramos algo en el cual esta iglesia pueda ser elogiada, pero no dejaba de ser la iglesia de Cristo. Y es aquí donde encontramos, repito, la misericordia y la gracia de Dios. Déjame contarte un poco sobre la historia de esta ciudad, de la ciudad de Laodicea. Laodicea fue un gran centro comercial y administrativo. Se caracterizaba por las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales. Realmente eran muy ricos, hermanos, Los de Laodicea eran muy ricos, y también los miembros de la iglesia eran muy ricos. Entonces, dice, en esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles, y probablemente algunas de ellas fuesen propiedades de cristianos. Eran poseedoras de ricos pastos para la crianza de las ovejas, formando uso de cruces cuidadosas. Los ganaderos de esta ciudad lograron obtener una producción de lana negra, suave y brillante, cuya comercialización la colocaban en una de las más florecientes industrias de vestimenta, fabricando ropas especiales, además famosas alfombras. Algo por lo que se caracterizaba la ciudad de Laodicea era que aparte de tener lana de dinero, también tenían lana de ovejas, y el cual fabricaban ropa, ¿verdad? Y también alfombras. Dice, era baluarte de una prestigiosa escuela de medicina. Era conocida porque tenía una escuela de medicina. Dice, sobre todo oculista, una escuela de medicina oculista. Había una medicina que se producía allí, que se conocía en todo el mundo como capaz de mejorar
la vista. O sea, realmente la Odisea tenía buenos oculistas y habían hecho un medicamento que ayudaba a las personas a que pudieran ver, pudieran mejorar su vista. El sitio sufrió frecuentes terremotos y Tácito apunta que en el año 60 o 61, bajo el reinado de Nerón, uno de ellos destruyó completamente la ciudad. Los habitantes rehusaron la ayuda imperial y la reconstruyeron por sí mismos. Fíjate lo pesudos que estaban estas personas, ¿eh? No ocuparon ayuda del gobierno, ¿verdad? Dijeron, no los necesitamos, nosotros podemos volver a levantarnos. Entonces, estaba situada aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Hierápolis y a 17 kilómetros al este de Colosas. Esta iglesia, la cual fue establecida probablemente por Epafras, discípulo del apóstol Pablo. Ok, entonces, ¿quién fue o se cree que fue el pastor de la iglesia de la Odisea? Epafras. ¿Y quién fue Epafras? Fue un colaborador de Pablo, fue alguien que anduvo con Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 16, podemos encontrar un poquito sobre Epafras. Dice, Colosenses 4, del 12 al 16. Dice, también los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno más de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Puedo decirles que Epafras ha trabajado duro por ustedes y por todos los de la Odisea y de Hierápolis. ¿Ves? Epafras estuvo trabajando en la iglesia de Colosas, en la iglesia de la Odisea, y también estuvo en Hierápolis. O sea, realmente era alguien trabajador, ¿verdad? Estaba quizás supervisando las iglesias locales, no sé, pero realmente estaba haciendo un trabajo. Y dice, Demas y Lucas, el querido doctor, los saludan. Te lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Saluden de mi parte a todos los hermanos de la Odisea. Está hablando el apóstol Pablo. A Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Fíjense lo que dice Pablo. Cuando terminen de leer esta carta, por favor asegúrense de llevarla a la iglesia de la Odisea. Quiero que ellos la lean y que ustedes lean la que les envié a los de la Odisea. Desgraciadamente, y al Señor no le plació que nosotros tuviéramos esa carta que el apóstol Pablo mandó a la Odisea. No sabemos qué fue lo que les dijo. Quizás algo muy parecido a lo que Juan ya les había dicho y quizás Pablo les había hecho una llamada de atención. No sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero hay una carta la cual pues no tenemos, y hay muchas más de cartas de Pablo que no están en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en esta carta, hermanos? Pues como en todas las demás, en esta carta de la Odisea encontramos un remitente y encontramos un destinatario, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3, versículo 14, repito, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hermanos, y nuestro Señor Jesucristo nuevamente llega a la iglesia y se llega presentando Él mismo. Se llega presentando Él mismo y dice, he aquí el amén. Fíjate cómo se describe el Señor Jesucristo. He aquí el amén. Y la palabra amén viene de esta palabra que es así sea, ¿verdad? Eso es el amén, así sea. Y esta palabra, hermanos, amén, aunque se dice así sea, es una palabra que al recibir el amén, eso quiere decir que es algo confiable, es algo digno de confianza, ¿verdad? Si tú escuchas el amén, o cuando alguien escuchaba el amén, era algo así sea, es como algo de confianza, digno de confiar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llega presentándose como que es el digno en quien confiar, el amén.
El cristiano de hoy, hermanos, tristemente ha perdido el significado del amén y le dice amén a cualquier cosa, ¿verdad? Hermano, vamos a hacer esto mañana, amén. Y es amén, y amén, y amén, y amén, cuando realmente tiene un verdadero significado. Entonces, hemos reducido estas cosas a tal grado de no prestarle importancia. ¿Lo cambio? Ok, por eso se descarga. Entonces, de no prestarle importancia, ahorita que estamos estudiando los domingos lo de la membresía, también y estoy viendo lo del tema del siguiente domingo, me doy cuenta que también hemos restado importancia a lo que es el bautismo y también la cena del Señor. Es algo que no se ha prestado importancia en las iglesias locales, que debemos retomar y darle la importancia y la reverencia que se merece, porque son mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se presenta nuestro Señor Jesús y dice: yo soy el amén, el confiable, el digno de confiar, ¿verdad? Dice también el testigo, ¿verdad? El amén, el testigo fiel. Y esta palabra testigo fiel es el martus, ¿verdad? Que es mártir, ¿verdad? Que es mártir. Entonces, yo soy ese mártir fiel, que fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y será fiel hasta el fin del mundo. Yo soy fiel hasta el fin de este mundo, el verdadero, dice, ¿verdad? Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla aquí del verdadero, quiere decir en el que no hay mentira, que siempre habla la verdad de Dios, y que por decir la verdad de Dios y como son, Él fue crucificado, ¿verdad? Por hablar la verdad y por ser la verdad. Entonces dice el amén, el testigo fiel, la verdad fiel, y también dice el principio de la creación. Y es aquí donde pueden decir los testigos de Jehová: ahí está. El mismo Señor Jesucristo está reconociendo que Él es el principio de la creación. Y que si Él es el principio de la creación, quiere decir que Jesús no es Dios, porque tiene un principio y fue creado por el Padre. Entonces Jesús es menor que el Padre. No se está refiriendo Jesús a que Él es el principio. Al decir principio de la creación, no quiere decir que es el primer ser creado, ya que es Dios. Él no tiene principio ni tiene fin, Él es eterno. Lo que Él quiere decir o nos quiere enseñar con esto de que Él es el principio de la creación, es de que es el eterno, ¿verdad? Ese es el punto, que Él es el eterno, el que lo conoce todo. Y el mismo Juan así lo describe: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mismo Juan lo describe. Entonces, ¿qué dice entonces esta presentación de nuestro Señor Jesucristo? El amén, el confiable, el mártir fiel, en el que no hay mentira, que dice la verdad, que es el principio, que conoce todo, que todo lo sabe. Hermanos, ¿y por qué el Señor Jesucristo les dijo la verdad? ¿Verdad? También en este punto les dice: yo soy la verdad, o el verdadero, porque lo que venía era verdad. Lo que nuestro Señor Jesucristo le iba a decir a esta iglesia era una verdad. Nadie se lo había dicho, nadie se lo había comunicado, Él mismo lo sabía. Él sabía, porque en Apocalipsis 1 nos deja claro que Él es quien se pasea por en medio de los candeleros. ¿Quién es el candelero? La iglesia, las iglesias. El candelero es la iglesia. Por favor, no perdamos estos detalles, y por eso se los voy recalcando día con día, porque lo que sigue al dejar las iglesias, lo que sigue es parte que les voy a decir. ¿Esto quién era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Entonces, el candelero era las iglesias, ¿verdad? Entonces, las estrellas o los ángeles de las iglesias son los pastores, ¿verdad? Los creyentes son aquellos que forman la iglesia, el templo del Señor, o la iglesia, porque te acuerdas que le dijo a una iglesia: te voy a poner como columna del templo de Dios. Y obviamente pues no es un cristiano ahí como columna, ¿no? O sea, le está diciendo: los cristianos forman el templo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo va a hablar la condición de la iglesia. En el versículo 15 y 16
va a comenzar a hablar sobre la condición de la iglesia, ¿verdad? Entonces, le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hermanos, repito, nuestro Señor Jesucristo está reprendiendo a esta iglesia local. Nuestro Señor Jesucristo le está haciendo una llamada de atención a esta iglesia local por su tibieza, por la tibieza, por cómo se estaban comportando. No dijo, yo conozco que eres avaro, que eres idólatra, que tienes mala doctrina, que no das dinero a los pobres. Yo conozco que dentro de ahí hay fornicarios. No, nada de eso. Él habla de una tibieza. Y cuando habla de una tibieza, está hablando de una actitud que tenían en el corazón. Había una actitud en la iglesia de Laodicea que los llevaba a ser tibios, tibios. Y es aquí, hermanos, donde yo choco o voy a chocar con algunas personas, y quizás tú los has escuchado, que han predicado de esto en el punto, y digo, yo los respeto a algunos de ellos y sé que aman al Señor, como el pastor Armando Alducin, ¿verdad? Yo lo respeto y lo amo, aunque difiero en muchas cosas con él, pero el pastor Armando Alducin dice que cuando se refiere aquí a los tibios, está hablando de las personas que están dentro de la iglesia y no son creyentes. Y esta postura no encaja aquí, hermanos. Esta postura no encaja aquí. Cuando hablamos de tibieza, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a los incrédulos. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. A la iglesia. No le está hablando a los incrédulos, ni les dice, esto ustedes, pero los incrédulos de ahí son tibios. No. Y muchas veces así se ha enseñado, es que tú eres tibio, o sé frío o caliente, o sirve el Señor o no lo sirvas, pero sé frío o caliente, no andes con tibiezas, porque el Señor te va a vomitar. Y o ve y piérdete al mundo bien, o métete bien a las cosas de Dios, pero no andes con tibiezas. Eso no quiere decir. No se está, tampoco a eso no se está refiriendo. Por eso te di un contexto de la historia de lo que es la Odisea. Entonces, tampoco se refiere aquí, cuando hablamos de los tibios, de los cristianos carnales, ¿verdad? Es que hay cristiano y cristiano carnal. No, los cristianos carnales no están en la Biblia. O sea, realmente el término cristiano carnal, Pablo dice, se comportan como carnales, pero no por eso podemos agarrar un término y decir, es que yo sí soy cristiano, pero soy bien carnal. No, no eres cristiano. No eres cristiano. Yo creo que ese término cristiano carnal se usó para poder justificar mi pecado y que mi conciencia no me acuse de mi pecado, ¿verdad? Pues sí, soy cristiano, pero es medio carnalón, ¿verdad? Sí, el hermano a veces va y se emborracha o es medio ojo alegre con las muchachas, pero así es el hermano, ya sabes. No. O sea, no justifiques eso. Entonces, aquí nos habla de de una práctica de pecado, repito, de robo, idolatría, fornicación, avaricia. Habla de una conducta la cual para Dios era detestable. La conducta que la iglesia de Laodicea tenía era una conducta detestable para el Señor. El Señor no la aprobaba. A tal grado era esta conducta que el Señor les dijo que para Él esto era nauseabundo, ¿verdad? Esto le provocaba náuseas. Esto le provocaba náuseas al Señor. Esto no era digno para el Señor. Esa tibieza a Él no le agradaba. Entonces, ¿qué era esa tibieza a lo que el Señor Jesucristo se refiere aquí? Cuando dice, no eres ni frío y no eres caliente, ¿verdad? Sino que eres tibio. Cuando el Señor Jesucristo le está hablando a esta iglesia,
y les está refiriendo estas cosas, la iglesia sabía muy bien lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Te voy a poner un ejemplo para los que somos de aquí de Colima. Cuando, no sé si a ti te tocó, llegó a decir o te llegaron a decir, cuando llega un niño jugando y llega bien sudado y se te acerca y le dices: ay, hijo, hueles a pura tuba. ¿Sabes a qué se refiere, no? A que huele medio, pues huele, no huele tan bien, la tuba no huele tan bien. Digo, si te gusta, pues a mí me encanta la tuba, pero obviamente sabes a lo que se refiere, ¿no? O sea, hueles como a vinagrito, hueles, a veces mi hijo se me acerca y le digo: ay, hijo, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de esta tibieza, claro que la iglesia lo sabía, claro que la iglesia lo entendía. Comencé a decirte que la iglesia de Laodicea estaba muy cerca de la ciudad de Hierápolis y cerca de la iglesia de Colosas, que es donde Epafras trabajaba. En estas tres estaba así. Entonces, Hierápolis era conocida, esa ciudad era conocida por tener aguas termales, por tener aguas termales o aguas termales calientes. Y tú sabes que las aguas termales se recomiendan como propiedades curativas, ¿cierto o no? Cuando, oye, pues vete allá a las Jaras, ¿cómo se llama? Por allá donde hay agua, vete para allá y allá hay aguas termales y te metes. Entonces, Hierápolis tenía esa condición, había aguas termales calientes. Entonces, pero la iglesia de Colosas era conocida porque por ahí sus aguas, los ríos que pasaban por ahí eran aguas frías, eran aguas frías, y esas aguas frías refrescaban a los sedientos. ¿Qué te gusta más, hermano, cuando estás así asoleado y cansado? Y déjame tú si la garganta o no, pero ¿qué disfrutas más? ¿El agua tibia, el agua caliente o el agua fría? Frillita, ¿no? Así que, frillita así que dice que esté sudando el agua, ¿no? Claro, claro está. Pero entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Esta iglesia de Hierápolis, o esta ciudad de Hierápolis, y esta iglesia de Colosas, en estas dos corrían aguas termales y en esta corrían aguas frías, pero estas dos corrían, llegaban a la ciudad de Laodicea, ¿y qué crees que hacían? Se juntaban. Y cuando se juntaban estas dos aguas, terminaban tibias. No servían ni como para propiedades curativas, ni para quitarle la sed al sediento. Y es por ello que el Señor les dice: no son ni fríos ni calientes, son tibios. Y cuando una persona probaba las aguas de la Odisea, lo que hacía era escupirla, porque no eran buenas, o tenían que ir un poco más hacia Colosas o un poco más hacia Hierápolis para poder disfrutar tanto de la fría como de la caliente, porque esa la tomaban y no les servía, la escupían, estaba tibia. Entonces, los miembros sabían muy bien a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús con esta ilustración, y les está diciendo que esa ilustración la aplicaran a sus vidas. La aplicaran a sus vidas. Y a lo mejor, ¿qué quiere decir esto de caliente? De caliente. Algunos teólogos afirman que la iglesia perdió el celo. La iglesia perdió el celo de la palabra. La iglesia perdió el celo de lo que es la iglesia. Las cosas las comenzaron a hacer por mera práctica. Pues bueno, pues hay que ir, tenemos que hacer, tenemos que estar. El celo se perdió. Hermano, yo no sé tú, pero realmente, hermanos, realmente, cuando conocemos del Señor, dentro de nosotros el Espíritu Santo prende como ese celo. Y queremos que todos conozcan de la palabra. No nos callamos, predicamos, hablamos, estamos, leemos, oramos y estamos ahí porque hemos descubierto nuestro primer amor. Y si tú dices, a mí nunca eso me pasó, quizás no naciste de nuevo.
Y con esto no estoy justificando que la llama se debe apagar, para nada. Esto debe de continuar. Hermanos, pero esta iglesia quizás había perdido el celo por la palabra de Dios. Lo había perdido, el celo por los hermanos. Y cuando el celo se apaga, hermanos, cuando el celo se apaga, es muy fácil que podamos ir y hablarle a una persona y podamos refrescar esas heridas. Podamos refrescar, a los sedientos. Al sediento lo podamos refrescar. Entonces le dice el Señor, no tienes ni celo, no predicas quizás, no hablas, se perdió, eres tibio, se perdió tu pasión, eres tibio. Y esta palabra tibio quiere decir que se comporta con indiferencia, y se muestra poco fervoroso y poco afectuoso. Hermano, ¿dónde está el fervor por Dios? ¿Por qué tanta indiferencia ahora? ¿Por qué tanta indiferencia con aquellas personas que sabemos que no son creyentes y no les predicamos? ¿Dónde está el fervor? ¿Por qué esa indiferencia con personas que sabemos que quizás son creyentes, pero como cristianos más maduros estamos siendo piedra de tropiezo para ellos, siendo indiferentes? Hermanos, no podemos ser así. No podemos tener esta indiferencia porque el Señor no lo aprueba. No lo aprueba, hermanos. No lo aprueba. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, tengo que hablar con esta persona porque lo que está haciendo es piedra de tropiezo para esta persona. Tengo que hablar con ella porque es piedra de tropiezo. Tengo que hablarlo. No puedo dejarlo así porque conoce del Evangelio, pero maneja el Evangelio a su manera, a tal grado que le dice a otra nueva persona que va conociendo, no pasa nada. Hay una indiferencia. Eso es ser indiferente. Entonces, versículo 17. Vamos a ver por qué se mostraban con indiferencia, con poco fervor, con poco afecto. Porque tú dices, fíjate lo que dice el Señor, porque tú dices, no porque yo digo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso eres. Ellos decían que eran ricos, que se habían enriquecido, que de ninguna cosa tenía necesidad. No tenía necesidad de nadie ni de nada. Yo soy fuerte, tengo salud, tengo trabajo, puedo tener hasta 2, 3 trabajos a la vez, no pasa nada, soy autosuficiente, no necesito de nadie, no necesito de la iglesia, no necesito de los hermanos, yo solo puedo. Mira, si estuviera tan mal, el Señor no me bendijera como lo está haciendo hoy. Porque muchas personas miden su nivel económico o como les está yendo bien en el trabajo con bendición. ¿Tú crees que si yo estuviera mal me fuera así como me va en mi trabajo? ¿También así me fuera? Entonces eran autosuficientes. Los sinónimos de autosuficiente es creído, engreído, presuntuoso, orgulloso, pedante, suficiente. Esta iglesia era creída, orgullosa, pedante, autosuficiente. Y para el Señor comportarse de esa manera es ser indiferente. Era comportarse con tibieza. Hermanos, ¿y qué es la indiferencia? La indiferencia es una actitud donde ya no se siente placer o dolor.
donde ya no se siente placer o dolor. Ya no hay ni un placer ni dolor. Como cuando te peleas con tu pareja o tienes ya ciertos problemas con tu pareja, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Y qué causa en ti? Una indiferencia. Te da igual lo que haga y lo que no haga. Y luego te dice la pareja, pues ya no me dices nada, dejaste de importarme. Me da igual lo que hagas. Me da igual lo que hagas. Hay indiferencia en mí. No me importa. Hermano, y quizás en esta noche tú digas, ese mensaje está bueno para el hermano tal. Eso es ser indiferente. Porque no agarras nada para ti. No hay ni dolor, ni placer o regocijarte en la palabra de Dios, sino mandárselo a alguien más. Decir, pues yo no estoy tan mal, mira, si me comparo con, eso es ser creído, eso es ser orgulloso, engreído, pedante. Pues si yo no estoy tan mal, mira, compárame con Alexis, yo no estoy tan mal, compárame con José Manuel, compárame con Raúl, no estoy tan mal. Eres indiferente, porque nuestra santidad se debe medir con la santidad de Dios, no con las de otras personas. Entonces, el mayor engaño que puede penetrar en las mentes humanas, que la confianza de que en ellos todo está bien cuando está mal. Cuando está mal. Creer que todo está bien cuando realmente las cosas están mal. Hermanos, ¿nos creemos autosuficientes? ¿O en nosotros ya somos indiferentes cuando no oramos? Puedes durar 1, 2, 3, 4 días sin orar y nada causa en ti. Sin leer la palabra de Dios y nada causa en ti. Sin congregarte 2, 3, 4, 5 domingos y nada causa en ti. Te has vuelto indiferente. No hay placer por congregarte, pero tampoco no hay dolor por no hacerlo. Hay indiferencia. No te duele. No te duele. Hay una tibieza en tu vida, hay una tibieza espiritual, porque ni celo, ni tampoco predicas, no hay. Entonces, los de la Odisea creían que por su economía, por cómo vivían, por lo que tenían, no tenían necesidad de Dios. No tenían necesidad de los hermanos. Hermano, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu medida o cuál es la medida que tú tienes para decir que estás bien con Dios? Que dices, esta es mi medida para yo saber que estoy bien con Dios. Hermanos, es Dios. Nuestro propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, a la tibieza espiritual, hermanos, no le damos importancia. A la tibieza espiritual no le damos importancia. A todos los pecados sí. Si llegara un hermano y te dijera, ¿sabes qué? Estoy robando en mi trabajo. ¿Sabes qué? Estoy mintiendo. ¿Sabes qué? Estoy filtrando con una mujer que no es mi esposa, o estoy filtrando con alguien que no es mi esposo. ¿Sabes qué? Estoy en pornografía. ¿Sabes qué? Estoy en fornicación. ¿Sabes qué? Estoy engañando o haciendo esto. Ahí sí le prestamos importancia. Y vamos, y hasta quizás le dices a la mujer o al, ¿qué crees que me enteré? Fíjate que fulanito, así. Pero si alguien te dice, no estoy leyendo, no estoy orando, no pasa nada. Ah, hermano, échale ganas. Cuando para eso el Señor es tibieza. Tibieza. Es tibieza, hermanos. Pero fíjate hasta dónde lo hemos rebajado. Lo que para el Señor le produce asco, sensación de querer vomitar, porque no es algo que para nosotros ha sido normal. Hermanos, lo normal sería que toda la congregación estuviera los domingos a las 8:45 a orar. Eso sería lo normal. Pero no están.
No están. Pero el domingo es el día del Señor. ¿De verdad? Te has mezclado. Te has puesto tibio. Porque si te pregunto, tienes 1000 justificaciones para decir por qué no llegas. 1000 justificaciones para decir por qué no estás. Pero el domingo es el día del Señor. Tú mismo lo dices. Hermano, podemos salir de nuestra casa sin creer que necesitamos de Dios, que somos fuertes, que no vamos a caer, que no importa si no oro, si no me meto en la palabra de Dios, yo nunca voy a caer. Eso creyeron muchos hombres de Dios y ahora han caído. Ahora han caído. La tentación se los comió porque estaban viviendo en una tibieza. Pero fíjate lo que el Señor le dice de lo que esta ciudad se jactaba, de tener las mejores vestimentas, la mejor lana, de tener los mejores oculistas. Nosotros en la Odisea tenemos los mejores, la mejor medicina para ver. El Señor le dijo: tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. De lo que te jactas de tener como ciudad, no tienes nada. No tienes nada. Todo lo contrario a la iglesia de Esmirna. Le estaba pegando, hermanos, en lo que más presumían: tener la mejor ropa, el dinero, los mejores oculistas. Versículo 9 de Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, lo contrario de la iglesia. Pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Sino sinagogas de Satanás. Fíjate, la iglesia que realmente no tenía, el Señor le dijo: para mí, tú eres rico. Porque para mí no se basa en lo que tengas espiritualmente, sino lo que hay en ti. Es lo que para mí cuenta, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces no consultamos a Dios porque hemos sido tan indiferentes y creemos que las cosas se tienen que hacer como nosotros creamos? Cuando vamos a poner un negocio, cuando vamos a buscar un nuevo trabajo, somos indiferentes. No consultamos al Señor. Hermano, de verdad a mí me preocupa las personas que tienen 2 o 3 trabajos. La Biblia es muy clara y dice: con uno vas a quedar mal. 3 trabajos, 2 trabajos, tu familia, la iglesia, y al final tienes que sacrificar. ¿Y sabes qué terminas sacrificando? Primero la iglesia y después tu familia. Por lo regular, el hombre lo que termina sacrificando es la iglesia y su familia. Hermanos, necesitamos dejar nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia. Versículo 18 de Apocalipsis 3. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate, el Señor les vuelve a dar ahí, de lo que tanto se jactaban. Le dice: compra de mí, compra de mí. Compra de mí algo que nadie tiene. Algo que nadie tiene, solamente yo. Compra de mí. O algo que quizás tú dices tener, pero no lo tienes. Porque tu tibieza te está haciendo perder la visión. Hermanos, la tibieza espiritual hace perder la visión. Te voy a dar un ejemplo. Hermanos, una persona puede decir, y por eso yo hago mucho hincapié en esto,
Una persona puede decir, es que pastor, el no congregarse, yo creo que eres muy exagerado. No pasa nada. Hermano, el no congregarte es una evidencia de un decaimiento espiritual. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Te vas alejando. Te vas apagando. Poco a poco. Poco a poco. Por eso el Señor le dice, compra de mí. Tu tibieza te está dejando ciego. ¿Qué tiene de malo, dices? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto otro? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene? La Biblia dice, sí, pero ¿qué tiene de malo? Ciego, no ves. No ves. A mí me encanta, hermanos, me encanta el milagro de Jesús, y yo creo que cada vez que lo comparto no puedo dejar de no chillar cuando le da la vista al ciego, ¿no? Al ciego y va y le dice, preséntate con los sacerdotes, y va y no le creen, y luego le hablan al papá y es cierto que ha estado ciego, y dice, pues sí, ya tiene edad, pregúntenle a él. Y luego lo traen y le dicen, ¿qué no sabes? Que ese tiene demonios y que... Dice, pues yo no sé, yo solamente una cosa sé. El Señor no escucha a los pecadores, dice, ¿verdad? Pero una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Hermanos, estábamos en el mundo, no veíamos. No veíamos. Ser fornicario, adúltero, borracho, no era malo. Pero ahora que estamos en Cristo vemos y decimos, híjole, tan mal estaba. Tan mal estaba. Ahora ves. Ahora ves. El versículo 19 dice, el capítulo Apocalipsis 3, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra versión dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Hermanos, ¿el cristiano puede caer en pecado? ¿El cristiano puede permanecer un tiempo en el pecado? ¿El cristiano puede permanecer un tiempo en el pecado? Claro que sí, mas no puede morar en el pecado. No puede morar en el pecado. No puede morar en el pecado, hermanos. Pero sí puede caer un tiempo en el pecado. Si no, no existiera Mateo capítulo 18. Si tu hermano tiene algo, ve y repréndele. Y si no, ve y llama a dos. Y si no, dilo a la iglesia. Y eso no se hace en 3 días, hermano. Pasó algo con un hermano. Oye, mañana te traigo otros 2. Ah, no, iglesia, ahora sí. Hace 3 días le dije, ya hice el proceso y ahora... No, hermano, espérate. Eso habla tiempo. Es un tiempo. Un tiempo que la persona no quiere arrepentirse. Y si aún así dice, tenlo como gentil y publicano, puede regresar. El ejemplo es el fornicario de Corintios, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo hace un llamado, versículo 20 al 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hermanos, repito, ¿a quién le está hablando nuestro Señor Jesucristo? Entonces, este versículo no puede usarse para un inconverso. No se puede usar para un inconverso, porque el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cuando tú y yo somos inconversos, el Señor llega y la abre. Porque si nos toca no le vamos a abrir. El Señor llega y rompe candados y chapas y todo.
O sea, el Señor no es caballero, el Señor es espíritu. El Señor es un caballero y si tú no le das permiso, Él no va a entrar. A mí no me pidió permiso. No me dijo, chiquitín, ¿me dejas entrar? Ni siquiera lo oía. Lo oí cuando me dio vida, como Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Le habló cuando estaba muerto? Le dio vida y le habló. Lázaro, sal. El Espíritu da vida y viene el llamado. Por eso es la gracia irresistible. No hay nadie que se resista a su llamado una vez que Él da vida. No hay nadie que se resista a su llamado. Bueno, hermanos, entonces aquí no podemos usar este versículo para los incrédulos, ¿verdad? Aquí habla de un tiempo de intimidad que se había perdido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me dejas entrar, yo cenaré. O sea, si abres, yo cenaré contigo. Un tiempo de intimidad, de amistad, de comunión. Vuelve a esta comunión. No seas tan indiferente, no seas tan frío, ¿verdad? No seas, tan tibio. Vuelve a esta comunión. Entonces, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, nos estamos relajando como iglesia. Muchas veces somos tibios. Sí me gusta el mensaje duro y fuerte que me pegue, pero no quiero compromisos. Hermano, no podemos vivir en tibieza. Para el Señor es algo nauseabundo, no lo tolera. Hermano, dejemos nuestra tibieza, porque hoy el Señor está llamando a la puerta. Este mensaje no es para fulanito, perenganito, este mensaje es para ti y es para mí. No seamos indiferentes. El Señor está llamando a la puerta. Aliméntate de la palabra de Dios, de la lectura. No seamos autosuficientes. El Señor está ahí y nos está haciendo esta llamada de atención. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hasta aquí, hermanos, cerramos con las iglesias locales de Apocalipsis. Recordemos que son 7 iglesias, pero estas 7 iglesias son la iglesia universal. Representa la iglesia universal. De la misma manera que el Señor dice, los 7 espíritus de Dios, que quiere decir plenitud, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, hermanos, dudas, preguntas, comentarios. No, ya, págalo. Es lo que decíamos, hermanos, realmente la palabra de Dios es algo que no podemos decirlo con exactitud. Esto es, a lo que nos referimos o decimos, o algunos teólogos afirman por lo que dice, te crees autosuficiente, es que habían perdido ese celo caliente, ¿verdad? Esa es calentura, es de celo y frialdad de no refrescar al sediento, ¿verdad? Al sediento, aquel que está sediento a tu alrededor. Eres tan... O sea, no eres ni caliente ni tibio, o sea, ni tienes el celo, pero tampoco le das, lo refrescas, o sea, llegaste a una indiferencia, te da igual. Y es que el contexto que está dando aquí, pues, y eso sí es claro, es por las 2 ciudades que se mezclaban y al final eso era algo, o sea, de hecho era un dicho, las aguas de la Odisea no sirven, son tibias. ¿Quieres buenas aguas? Colosas o Hierápolis, una de las 2, pero las de la Odisea no.
Claro. Orgullo. Claro. Somos iglesia sin la necesidad del Señor. Pues no, no es iglesia. ¿Verdad? Ok, gracias, Tony. Pues hermanos, vamos a orar para despedirnos, ¿sale? Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aunque ser pocos versículos, Señor, y hablar a una iglesia local hace cientos de años, esa misma palabra sigue presente, Señor, en nuestros tiempos. Es una iglesia, Señor, que cayó en una tibieza espiritual y podemos identificarnos con ella, Señor. Decir que no nos identificamos es creernos que no somos autosuficientes y que no estamos ahí. Pero sí, Señor, tú por algo las dejaste escrita en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos indiferentes con el hermano, somos indiferentes en cuanto a la lectura, en cuanto a la oración, somos indiferentes, Señor, con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, con los hermanos. Somos indiferentes con la iglesia local. No hemos prestado importancia en ella. Señor, perdónanos, Señor. Queremos ser aguas calientes, Señor, aguas que tengan celo por tu palabra, o aguas, Señor, frías en la cual podamos refrescar al sediento, Señor, porque la palabra de Dios está en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.